Vi al ángel en el mármol y tallé hasta que lo dejé en libertad. Habitualmente se lo reconoce como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI, y cuya figura está en la base de la concepción del artista como un ser excepcional, que rebasa ampliamente las convenciones ordinarias. En este nuevo especial de biografías hablaremos del artista Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel disfrutó de un éxito sin precedentes durante su vida, así como después de ella. Junto con Leonardo da Vinci, Rafael y Tiziano, es considerado una figura clave del Renacimiento italiano y millones de personas acuden a ver su obra en Italia cada año. Conozcamos un poco más acerca de sus inicios y sus más destacados trabajos. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, actual Italia. Fue el segundo de los 5 hijos de Francesca di Neri del Minato, del Sera, y de Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, oficial florentino al servicio de la familia Medici, que colocó a su hijo cuando contaba 13 años de edad en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. 2 años más tarde, se sintió atraído por la escultura en el jardín de San Marcos, lugar al que acudía con frecuencia para estudiar las estatuas antiguas de la colección de los Medici. Conoció a los Medici más jóvenes, 2 de los cuales llegaron a ser papas, León X y Clemente VII, y también a humanistas como Marsilio Ficino y a poetas como Angelo Poliziano. Con 16 años, Miguel Ángel ya había realizado al menos 2 esculturas en relieve: el combate de los Lapitas y los Centauros y la Virgen de la Escalera, ambas fechadas en 1489 y 1492, en la Casa Buonarroti, Florencia. Los mecenas eran aquellas personas que, por contar con los recursos económicos suficientes, tomaban bajo su protección a un artista o científico para permitirle realizar su tarea y beneficiarse con ella de algún modo más o menos directo. Digamos que era una especie de representante de los artistas de aquella época. De esta manera, todos los artistas salían del anonimato. Su mecenas, Lorenzo el Magnífico, murió en 1492. Es a la muerte de su protector cuando Miguel Ángel inicia verdaderamente su trayectoria profesional, surcada por diversos viajes e importantes encargos. Tras una estancia en Bolonia en 1494, dejará esculpido un ángel para Santo Domingo de Guzmán y descubriría el trabajo de Jacobo de la Quercia. Regresa nuevamente a Florencia por un breve lapso de tiempo, antes de iniciar su primer viaje a Roma. En dicha ciudad, donde permanece en esta ocasión entre los años 1496 y 1501, estudió las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica que por entonces se estaban descubriendo. Allí realiza su famosísima, delicada y perfecta Piedad del Vaticano, obra de la que el artista, ya en vida, se sentía especialmente orgulloso, como demuestra el hecho de que la reconociera con su firma, circunstancia única en su producción. Esta es su obra maestra de los años de juventud, una escultura de gran belleza y de un acabado impecable que refleja su maestría técnica. Su estilo de juventud viene marcado por el gigantesco David
realizado en mármol de 5,17 metros de altura y 5,5 toneladas de peso, realizado en la Academia en Florencia. Fue tallado entre 1501 y 1504, tras su regreso a Florencia. Fue un encargo de Piero Soderini y la realizó en un bloque descartado por sus imperfecciones, abandonado en los talleres del Duomo de Florencia durante mucho tiempo, más de 40 años. En su realización, mantuvo oculta la escultura mientras la realizaba. De carácter huraño y desconfiado, él mismo seleccionaba el mármol, lo transportaba y lo trabajaba para asegurarse de que era la pieza correcta. Existen grandes incógnitas y misterios por esta famosa obra de arte, y estos son algunos datos extra. Número 1. La escultura formaba parte de un proyecto más amplio, que preveía la elaboración de 12 figuras que representarían a personajes del Antiguo Testamento y que posteriormente iban a ser colocadas en los exteriores de la Catedral Santa María de las Flores. Número 2. La obra fue estrenada el 8 de agosto de 1504. En aquella época, la estatua contenía elementos de oro, sobre todo en la base. Fueron necesarios 40 hombres que tardaron 4 días en transportarla. Número 3. David de Miguel Ángel es una escultura exenta o de bulto redondo, lo que quiere decir que ha sido concebida para apreciarse por todos sus lados. Número 4. Ha sufrido numerosos incidentes a lo largo de la historia. El último ocurrió en 1991, cuando Prieto Canata destruyó un dedo del pie izquierdo del David, tras golpearlo con un martillo. El dedo fue reconstruido posteriormente y para evitar nuevos daños a la escultura, fue colocada una estructura de cristal completamente blindada alrededor de la obra. Sigamos con la historia. Paralelamente a su trabajo como escultor, Miguel Ángel tuvo la oportunidad de demostrar su pericia como pintor al encomendársele un fresco para el Salón de los 500 del Palazzo Bello, la batalla de Cassina, frente a otro encargado a Leonardo da Vinci sobre la batalla de Anghiari. Ninguno de los dos artistas llevó a cabo su cometido. Solo se realizó un dibujo preparatorio sobre cartón a escala natural. En 1505, interrumpió su trabajo en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa Julio II para realizar 2 encargos. El más importante de ellos fue la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, que le tuvo ocupado entre 1508 y 1512. 24 años antes de comenzar en 1536 el juicio final. Al principio, el Papa Julio había querido que Miguel Ángel, que aceptó el encargo por obligación, decorara el techo abovedado con retratos de los 12 apóstoles, pero el artista pensó que eran temas pobres y decidió cubrir la superficie con su visión de la creación. Antes de su intervención, en la bóveda se encontraba pintado un cielo azul con estrellas doradas. Para alcanzar el altísimo techo, Miguel Ángel diseñó un andamiaje móvil de madera en forma de puente, en el que podía pintar de pie o caminar si quisiera. Y además no molestaría a las personas que recorrieran el lugar por debajo. Aún así, en 4 años y medio llegó a sentir que lo limitaba. Empezó a trabajar en el verano de 1508, con la ayuda de 6 asistentes que le mezclaban la pintura, le amasaban el yeso y a veces lo auxiliaban pintando. Su plan maestro era llenar la bóveda de frescos, desde las ventanas hasta el techo. Acuarelas pintadas en yeso húmedo recién aplicado era la técnica empleada. Esto tenía que hacerse muy rápidamente antes de que se secara el yeso. La técnica del fresco se aplicaba sobre una base húmeda, lo que significa que el proceso debía ser rápido y sin correcciones. Así es impresionante imaginar que durante 4 años el artista pintó figuras colosales y coloridas acostado en un espacio de 40 por 14 metros, confiando apenas en sus dibujos.
pintando en una posición forzada, acostado de espaldas al suelo sobre un elevado andamiaje, plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte. El techo se encuentra dividido en 9 paneles que resumen el libro del Génesis, al tiempo que evoca a los profetas del Antiguo Testamento y a las sibilas de la antigüedad greco-romana. Con anterioridad a la bóveda de la Sixtina, en 1505 recibió el encargo del Papa Julio II de realizar su tumba, pensada para ser emplazada en la nueva Basílica de San Pedro. Inició con gran entusiasmo este nuevo desafío, que incluía la talla de más de 40 figuras, pasando varios meses en las canteras de Carrara para obtener el mármol necesario. Pudo terminar algunas de sus mejores esculturas con destino a la tumba, entre las que se destaca el Moisés en 1515, figura central hoy conservado en la iglesia de San Pedro en Roma. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana, anexada a la citada iglesia, aunque los trabajos no finalizaron hasta varias décadas después. También emprendió el encargo de hacer las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de San Lorenzo. Miguel Ángelo comenzó a trabajar en 1536 en el fresco del Juicio Final para decorar la pared situada tras el altar de la Capilla Sixtina, dando por concluidos los trabajos en 1541. En 1538 y 1539 se iniciaron las obras de remodelación de los edificios en torno a la Plaza del Capitolio. El proyecto de ordenación de la plaza, diseñado por Miguel Ángel, no se llevó a cabo hasta finales de la década de 1550 y no se remató hasta el siglo XVII. En su vejez, 1546, se había cargado de otro importante proyecto, la finalización de las obras de la Basílica de San Pedro del Vaticano, cuya cúpula se convertiría posteriormente en paradigma a seguir en buena parte del mundo. Básicamente, Miguel Ángel tomaría el plan trazado por Bramante y lo mejoraría visualmente mediante la supresión de las torres laterales y la modificación de perfiles, permitiendo que la cúpula se erigiera en el eje central de la composición. Fallecimiento. El 18 de febrero de 1564, Michelangelo Buonarroti, o Miguel Ángel, falleció a los 88 años de edad en Roma. Murió consumido por una fiebre lenta, según Giorgio Vasari, en su ordinaria residencia. El 6 de marzo se celebra el Día Internacional de la Escultura. Por su nacimiento, triunfó en todas las artes en las que trabajó. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica, desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años en Florencia y Roma. Perfeccionista, asombrado por revivir el canon del hombre en las obras de arte, Miguel Ángel nos ha dejado un legado de riqueza artística y estética, la cual estudiamos en la actualidad, y también grandes obras de arte que hasta el día de hoy la podemos ver como referencia en libros, películas, moda y avances tecnológicos. Señor, haz que yo siempre pueda desear más de lo que puedo lograr. Miguel Ángel Buonarroti. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, compártelo y no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de los nuevos videos creativos. Nos vemos en la próxima.